Colombia, magíster especialista y abogada de la Universidad Libre, profesora de carrera, investigadora y columnista, autora de varios libros y artículos académicos, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Libre y profesora internacional invitada de la Universidad de Bolonia y Universidad de Cádiz. Buenos días. Buenos días, María Cristina. Maravilloso tenerla en este sentido homenaje que ha impulsado José David Cruz, sus compañeros y por supuesto nuestro jefe del área de Derecho Público y el decano, doctor Rubén de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias, doctor Rodolfo, como siempre usted en esta casa ya creo que no necesita presentación, nos acompaña permanentemente, y a nuestro decano, el doctor Rubén, a nuestro jefe, siempre impulsando esta clase de eventos académicos. Ojalá continúe en esta jefatura y ojalá continúe al lado de todos los profesores de Derecho Público. Bueno, esta es una ponencia que se llama pues, el impacto de las sentencias herejes de Carlos Gaviria en el constitucionalismo colombiano. En primer lugar, hay que recordar que Carlos Gaviria se nos va el 31 de marzo de 2015, uno de los magistrados más representativos y simbólicos de la Corte Constitucional colombiana. Hizo parte de la segunda Corte Constitucional o Corte de Oro. Esta corte funcionó entre 1993 y 2001, aquella que con sentencias fundadoras emitidas apenas promulgada la Constitución Política de 1991, transformaron la vida social, jurídica del Estado colombiano, además de contribuir formar de este Tribunal Constitucional un ente prestigioso a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Durante su paso por la Corte fue ponente de un número significativo de sentencias que marcaron todo el inicio del neoconstitucionalismo en Colombia. La presente ponencia revisa 20 documentos, sentencias, proyectos de sentencias, salvamentos de voto. Varias de ellas no fueron aprobadas finalmente y que fueron seleccionadas por el mismo Carlos Gaviria en un libro maravilloso que se llama Sentencias, Herejías Constitucionales. Tal como lo indica su denominación, los temas objeto de los documentos seleccionados eran y siguen siendo polémicos en la aún conservadora sociedad colombiana. ¿Quién fue Carlos Gaviria, el autor de las sentencias herejes? Carlos Gaviria, como lo decía nuestro querido estudiante, nació el 8 de mayo de 1937 en Sopetrán, Antioquia, Colombia. Abogado de la Universidad de Antioquia, una universidad, ustedes saben, de público reconocimiento y de alto reconocimiento académico, estudiante especial en la Universidad de Harvard en jurisprudencia, Derecho Constitucional y Teoría Política, un prestigioso profesor, directivo y defensor de derechos humanos. Él mismo se presentó con las siguientes palabras en Viena, en el Instituto Austriaco de Estudios Latinoamericanos. Decía Carlos Gaviria: yo llegué muy tarde a la política y llegué tarde en contra de mi voluntad, porque mi pasión no ha sido el poder. Toda la vida lo que he sido es profesor. 35 años en la Universidad de Antioquia, decano de la Facultad de Derecho, fundador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, su primer director y vicerrector de la Universidad de Antioquia. Por lo demás, muy interesado por todos los estudios o la componente curricular de las facultades de Derecho. Y luego, él dice, tuve la fortuna de ser nombrado magistrado de la Corte Constitucional cuando se expidió la Constitución Política de 1991. Reconoció Gaviria que el único cargo al que aspiró en su vida era ser magistrado de, en principio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al que se postuló en muchas oportunidades, pero
nunca lo logró, y finalmente, gracias a la Carta de Batalla del 91 y a todo el movimiento político que esta generó, tuvo la oportunidad de llegar como magistrado, y él dice que es un cargo que lo llenó de profunda alegría y regocijo. Dice Carlos Gaviria: lo que uno hace como magistrado de una corte, y muy especialmente de una corte constitucional, se parece mucho a lo que hacen los profesores en la universidad. ¿Qué hacen? Analizar casos, estudiarlos con calma y tranquilidad, tomar decisiones, claro, pero las decisiones en la Corte Constitucional son decisiones altamente políticas, porque estas decisiones traen consecuencias para la sociedad. Por lo tanto, reconocía él que este fue un cargo de absoluta responsabilidad. Así las cosas, su magistratura fue la continuación de su plan de vida académico. Luego se vincula, afortunadamente, al partido, como lo decía el video maravillosamente, al partido de izquierda Polo Democrático. Un año antes de terminar su magistratura, Carlos Garzón estaba fundando este movimiento político que plantea que se está haciendo una opción de izquierda muy interesante en el país, y él, que ya había visto la muerte de 3.000 militantes de la Unión Patriótica y que había sido exiliado por su forma de pensar, por su maravillosa forma de pensar, plantea y presenta la posibilidad de ingresar al partido, a este partido de izquierda, pero eso sí, él decía que no quería llegar como líder del partido, que quería ser un militante raso, pero era tan carismático que le quedaba muy difícil quedarse en la militancia rasa, y él mismo lo dice: terminé por falta de carácter liderando el partido, por falta de carácter llegué a ser un senador, y por falta de carácter también fue candidato presidencial, con una votación increíble en la izquierda colombiana, 2.613.557 votos. Sin duda una cifra maravillosa en un país cargado de bipartidismos y de movimientos clientelares, tal como siempre lo manifestó Carlos Gaviria. Uno de los mejores artículos escritos después de la muerte lo hizo el escritor Héctor Abad Faciolince. El artículo fue publicado el 4 de abril de 2015 y titulado Carlos Gaviria o la pulcritud. Abad recordó la fecha en la que lo conoció, en la década de los 70. Decía Abad: cuando el joven profesor de filosofía del derecho fue destituido de su cátedra junto con más de 100 profesores por un rector reaccionario. Por fortuna pierde las elecciones Álvaro Gómez Hurtado y gana López Miquelsen, y al final el destituido fue el rector, y los profesores volvieron a sus cátedras durante 10 años de felicidad y de construcción académica. Pero recordarán ustedes que el padre del escritor Héctor Abad Gómez, el padre del escritor Héctor Abad Faciolince, esto es Héctor Abad Gómez, el médico hermosamente retratado en el libro El olvido que seremos, fue asesinado por paramilitares, cuya gran preocupación, la que lo llevó a la muerte, no era sino las condiciones de vida de los grupos pobres de este país y concretamente de Antioquia. Dice Abad: luego de estos 10 años maravillosos viene ya no solo la destitución, sino la muerte. Incluso en este caso, la muerte del padre de Héctor Abad, el 25 de agosto de 1987, a los 65 años, en pleno nacimiento del paramilitarismo en Colombia. Dice Abad: es aquí cuando empiezan a matar a los profesores. Mi padre muere y Carlos está amenazado. Carlos Gaviria se tiene que ir del país, viaja a Argentina, pasa un par de años en el exilio, pero salva su vida. Abad reitera en su artículo que Carlos no fue marxista. Esto mismo lo reiteró el profesor Gaviria en una de sus conferencias. Dice Gaviria: yo no he sido formado en el marxismo ni soy marxista. Sobre este punto Abad agrega: no lo eran, pues sus convicciones eran mucho más complejas, abiertas y liberales. En fin, un hombre identificado como un filósofo práctico, liberal y positivista,
marcado por Sócrates, Rousseau y Kant, quien lo formaron en sus convicciones morales y políticas. Esto se puede corroborar en sus sentencias, en las sentencias herejes, incluso en sus clases y en la última conferencia que vi pasar en el video, que dictó ya muy enfermo en el Gimnasio Moderno, exactamente el 11 de marzo de 2015. En esa conferencia reiteró sus autores más importantes, Rousseau y Kant, y por supuesto los griegos, los antiguos, a los que volvía una y otra vez en sus disertaciones. Su creación jurídica estuvo en torno al concepto de dignidad, como lo decía él mismo, vinculada al concepto de autonomía. Su gran propuesta académica, la de educar en democracia, la gran pregunta, ¿qué hago con mi vida? Para Gaviria, dignidad humana no era otra cosa que la autonomía, y Rousseau y Kant ofrecieron las mejores respuestas para efectos de contestar tamaña pregunta. Chinchilla, otro de sus compañeros de academia de la Universidad de Antioquia, señaló que tras su paso por Harvard fue cautivado por el realismo jurídico, más la versión sofisticada de Art Ross que la descarnada estadounidense. Pero es en Hart en donde Gaviria va a encontrar, según Chinchilla, la más completa explicación de las complejidades del orden jurídico como técnica normativa y de la ardua práctica de los juristas. También en Wittgenstein encontrar argumentos para detectar que nuestra tragedia se origina ante todo en una falta de ética, que en el fondo es una falta de estética, es ordinariez humana. Sin duda, la descripción que realizan estos académicos refleja el marcado espíritu humanista y liberal del autor de las sentencias herejes. La gran selección. En el año 2002, Carlos Gaviria publica la primera edición del libro titulado Sentencias, herejías constitucionales. En dicha obra compiló unas cuantas sentencias, proyectos, salvamentos, etc. Se atrevió a publicar esta compilación en tanto consideraba que dichos pronunciamientos transformaron la jurisprudencia constitucional colombiana y representaron en su criterio la recepción de una hermenéutica nueva surgida a partir del Pacto Constitucional de 1991 y donde el juez es además creador del derecho. Asimismo, consideró que estos aportes reflejaban el papel trascendental del juez en la transformación significativa de la sociedad, especialmente en aquellos contextos caracterizados por el subdesarrollo. Así, el juez constitucional tiene la noble tarea de materializar los anhelos de la sociedad, por supuesto, dice Gaviria, sin usurpar funciones del legislativo, pero sin connivencia con omisiones jurídicamente incontrolables, pero en contravía del espíritu y la letra de la Carta. Anota Gaviria que esta nueva tendencia y hermenéutica es acusada de activismo judicial. Muchas de las decisiones que yo propuse o defendí y algunos de los salvamentos de voto que aquí se recogen como ejemplo se mueven sin duda en esa dirección doblemente herética, estimulante de las controversias racional, pública y limpia, sin la cual la democracia deviene en su antítesis. Sentencias herejes, grandes temas. El primero, consumo de la droga, dosis personal. Esta sentencia se soporta de manera especial en John Rawls, según el cual cada persona debe gozar de un ámbito de libertades tan amplio como sea posible, compatible con un ámbito igual de libertades de cada uno de los demás. Libre desarrollo de la personalidad, dignidad, autonomía y un estado al servicio de la libertad de los hombres son sin duda los principios y máximas liberales que se invocan de manera permanente en este pronunciamiento de la Corte Constitucional. Cita a abogados, psiquiatras, psicólogos y filósofos, Kant, Locke, Freud, también Richard Rorty, Octavio Paz y Fuller, uno que Fuller siempre citaba en todos sus pronunciamientos, casi en todos. Eutanasia, otra de sus sentencias herejes. Vivir es un derecho y no un deber de las personas. Así las personas pueden disponer de su propia vida. El derecho a la vida, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad, máximas que entran en tensión y que deben leerse a la luz de una constitución antropocéntrica.
si la interpretación del derecho a la vida debe ser compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, se puede afirmar que la vida, como los demás derechos fundamentales, tienen un carácter relativo, así se le considere un bien básico sin el cual los demás no son siquiera pensables. Carrara, Dworkin, Rorty, Radbruch, etc. Ejercicio del periodismo, otra sentencia hereje, tiene una cita esencial de Carlos Cosio, un filósofo argentino, el cual muestra la libertad de opinión como un derecho fundamental. Esta cita sin duda es trascendental dentro del fallo. Una misma persona tiene varias estratificaciones según el ámbito del valor en que se encuentre proyectada. Puede ser masa para determinada actividad, opinión pública para la política o la poesía, opinión técnica para la medicina o la arquitectura y acaso creador en alguna de ellas. En todo caso, decía Gaviria, una constitución como la colombiana, democrática por lo demás, no podría impedir o restringir el derecho de la opinión bajo el argumento de la incompetencia intelectual. Esto caería en el mundo de la censura. En dicha sentencia también se cita Platón, Descartes y Ortega y Gasset. Principio de igualdad y proporcionalidad, uno de los grandes aportes del profesor Gaviria, desde razonabilidad y proporcionalidad, la construcción o la importación. Cita autores clásicos como Aristóteles con su máxima: hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual, complementado por un pensador contemporáneo, Bobbio, quien agregó la relatividad del derecho a la igualdad en razón de los sujetos, los bienes o gravámenes a repartir y el criterio para repartirlos. Dos sentencias más herejes con relación a la mujer, una sobre la mujer y la pensión de vejez y la ley de cuotas, soportadas todas en estudios, en estadísticas, estudios sociológicos, históricos, médicos, psicológicos, jurídicos sobre el tema de género, discriminación y relegación. De manera especial, la 410 del 94 declara exequible una norma que establece una menor de edad de jubilación para las mujeres. En dicha providencia se dejó claro que el legislador bien podía tomar medidas positivas dirigidas a corregir desigualdades de factor, a compensar la relegación sufrida y a promover la igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económico y social. Por su parte, la C-371 de 2000, pronunciamiento también en materia de discriminación inversa, lo cual sirvió para sacar avante con algunos condicionamientos la ley estatutaria de cuotas, con tres ideas. No basta, por ejemplo, la sola condición femenina para predicar la constitucionalidad de supuestas medidas positivas a favor de las mujeres. Además de ello, deben concurrir efectivas conductas o prácticas discriminatorias. 2. No toda medida de discriminación inversa es constitucional. En cada caso habrá de analizarse si la diferencia en el trato que en virtud de ella se establece es razonable y proporcionada. Y 3. Las acciones afirmativas deben ser temporales, pues una vez alcanzada la igualdad real y efectiva, pierden su razón de ser. Unas sentencias ricas en doctrina y especialmente en la citación de doctrinantes anglosajones. Sobre familia, tres pronunciamientos, las sentencias herejes de Carlos Gaviria, nuevamente soportados en varios expertos de varias disciplinas académicas y científicas. Resalto de manera especial la T-321 de 1993, sentencia caracterizada por invocar a varios expertos. Señala que el impacto de la representación televisada de escenas de explícito contenido sexual no suele producir alteraciones significativas en las personas y que más bien dichos cambios están directamente relacionados con la vida familiar, sexual y afectiva de los padres y su sana relación con los menores. C-404 cita Freud, Durkheim, Levi Strauss, Malinowski, Ligia Echeverría Ángel, Emilio Tunis Turbay, Virginia Gutiérrez de Pineda, Guillermo Páramo Rocha,
Esther Sánchez Botero, Gustavo Ángel Villegas, Rafael Elejalde, Guillermo Hoyo Vázquez, entre otros. El fallo tiene una aclaración de voto hereje, suscrita por Carlos Gaviria y Antonio Barrera Carbonell y Alejandro Martínez Caballero, en donde señalan que la penalización del incesto está plenamente justificada a la luz de la Constitución Política Colombiana. No obstante, cuando se trate de adultos con plena capacidad de consentimiento y sin convivencia actual en el núcleo familiar, la pena carece de toda justificación. En este caso, la conducta no es antijurídica, ya que no resulta lesiva del interés tutelado por la ley. Finalmente, dentro de este grupo de sentencias, la C-371 de 1994, el castigo a los niños. Carlos Gaviria solicitaba la inexequibilidad. El proyecto fue derrotado. Soportó su propuesta con Platón, Sócrates, Aristóteles, entre otros. Decía Gaviria, que el castigo fuera moderado no resolvía el problema en un estado de marcada violencia como el colombiano, pues resulta altamente riesgoso dejar librados al criterio de quien aplica el castigo la índole del mismo y el grado en que debe aplicarse, o que la rectificación le haga al juez cuando ya las consecuencias pueden ser irreversibles. Sentencia sobre inviolabilidad parlamentaria, muy importante en el caso de Vivian Morales, en donde solicita que no se tutela en la medida en que no podía ser investigada ni sancionada penalmente por las opiniones y votos que formuló durante el juicio adelantado por la Cámara de Representantes contra el presidente Samper. Es una sentencia rica en doctrina. José María Samper, Florentino González, Alessandro Pizorruso, Carrara, Perelman, Joriu, en fin, es un hombre muy culto, y eso se veía en la construcción de sus sentencias. Una sentencia también importante, la del delito político, en la cual se invoca a Rousseau, Carrara, Ferri y Garófalo para efectos de justificar la dogmática y el tratamiento diferencial del delito político. Asimismo, realiza un recuento muy importante histórico sobre la evolución de esta institución en el constitucionalismo colombiano. Esta sentencia de la que voy a hablar es muy bonita, es la cobardía y el honor militar. En esta sentencia, Carlos Gaviria estudia la constitucionalidad de los artículos 134 y 124 del Código Penal Militar, los cuales hablan de los delitos de cobardía y el temor en caso de combate. Para la Corte es claro que las disposiciones cuya exequibilidad se cuestiona son imprescindibles dentro de un Código Penal Militar. Y miren la invocación que hace Gaviria. Invoca a Sócrates en la sentencia para explicar el alcance del concepto de valentía. ¿Qué es el valor?, pregunta Sócrates, y el protagonista, que es un célebre general ateniense, responde: por Zeus. Sócrates, no es difícil responder. Si uno está dispuesto a rechazar firme en su formación a los enemigos y a no huir, sabes que ese tal es valiente. Asimismo cita Fuller, Hart, Hack, Freud, etc. Otra sentencia sobre el heroísmo no es un deber del ciudadano. En esta sentencia, aunque nuevamente es derrotada su propuesta, señala Gaviria que no se le puede obligar a una persona a prestar el servicio de jurado de votación en zona de alta violencia, en tanto considera que esto atenta contra su dignidad. Dice Gaviria, pensar que en una zona como el Putumayo, donde la insurgencia les ha impuesto sus leyes, aún a los organismos armados responsables de defender la soberanía, son suficientes 25 policías para garantizar la vida de los ciudadanos obligados a servir de jurados en un certamen electoral, y sobre los cuales pesa la amenaza de un juicio popular, es pueril e irrisorio, como igualmente lo es el descartar como amenaza seria un panfleto cuya autoría puede atribuirse fundamentalmente a un grupo armado en condiciones de realizar sus designios. Otro grupo de sentencias sobre pluralismo, sobre temas indígenas, ese reconocimiento de la constitución política, estos grandes pilares. Para ello soportó sus posiciones jurídicas en Esther Sánchez, en la antropóloga, para poder entender la cultura país,
Y también, por supuesto, entender todo el tema de la justicia indígena, los procesos de las autoridades, los castigos, el fuete, los trabajos forzados, las indemnizaciones, etc. Y también, para entender la comunidad en Vera y Chamí, tuvo que trabajar con expertos como Carlos César Perfán y Luis José Azcárate. Entonces, finalmente, un grupo de sentencias donde se observa la escuela positivista en el autor, Kelsen Savigny, Eduardo García Maínez, Carlos Cosio, Genaro Carrió, también Dworkin, bueno, varios autores que citan en unas frases muy pequeñas. Gaviria, hay lagunas en el ordenamiento, decía Gaviria, en el derecho no hay lagunas porque no hay jueces. Sin duda, un jurista. Más de 120 autores de diversa procedencia y disciplinas científicas son citados por Carlos Gaviria en las denominadas sentencias herejes. Este dato demuestra su extensa formación de abogado y humanista. De hecho, proviene de una época de profunda formación, no solamente en manuales de derecho, sino en tratados, dogmática, escuelas filosóficas, lógica, historia, economía y política. Sus sentencias hacen alarde de sus largas horas de lectura en derecho, pero también en filosofía, historia e incluso psicoanálisis. Por ello no sorprende encontrar en estos escritos alusiones a los filósofos griegos, en donde va y vuelve siempre en su juego hermenéutico, por supuesto en autores modernos y también contemporáneos, e incluso sus textos van más allá del análisis del derecho cuando usa figuras literarias, mitología, además de los ya nombrados estudios antropológicos, genéticos, psiquiátricos, etc. En cuanto a la procedencia disciplinar de los autores citados en las sentencias herejes, apenas un cuarto proviene del mundo de los abogados, lo demás de otras profesiones. Esto habla muy bien de nuestro magistrado Gaviria. Este dato refleja el nivel de importancia y de relación que tuvo esta Corte de Oro con otras disciplinas científicas. Sin duda Gaviria, un hombre que hizo ruptura con el viejo y tradicional derecho con que empezó a construirse la Constitución de 1991 en los primeros fallos del Alto Tribunal. La Corte de Oro y su legado especialmente rompe con el pasado, incluso a las familias y la tradición jurídica conservadora. Empoderó el único instrumento para la época, el único instrumento que han tenido los pobres en este país, la única posibilidad de dañar algo social al Estado neoliberal, la acción de tutela, ni hablar de la construcción de sus sentencias, de la utilización de novedosos instrumentos para la época, todo con miras a resolver las tensiones propias de los principios e incluso derechos en esa nueva fase constitucional que hoy clama algunos y muchos, diría yo, cambios estructurales. Cierro con estas frases. Carlos Gaviria, humano, demasiado humano. Ese es el autor de las sentencias herejes. Un hombre democrático y liberal en todo el sentido de la palabra, en una sociedad de mercado. Un hombre que siempre educó para la democracia y la libertad. Un hombre que defendió el derecho a hacer oposición en un país en donde mueren, amenazan o desplazan todos los días a hombres y mujeres que piensan diferente. Ayer las noticias daban datos tristes de nuevos asesinatos de militantes de izquierda y reclamantes de tierra. Aún en pleno proceso de paz, las cifras de la guerra no paran. Eso lo vio Gaviria y por eso trabajó arduamente en la construcción de una izquierda construida desde el derecho a la oposición y la mínima garantía, el derecho a vivir. Un hombre que reconoció la aberrante desigualdad del país, un hombre que tuvo su sensibilidad social a flor de piel en las aulas, los auditorios, la magistratura, hasta dedicarse de lleno en los últimos años a desarrollar el acto más noble de los seres humanos, como él lo decía, la política. Esto es, como él mismo lo señalaba, en pensar las mejores formas de convivencia o estar, como él mismo dijo, invocando a Sartre, comprometido con los más débiles. Un compromiso que se siente en las sentencias herejes. Al final, un hombre que tuvo la fortuna de morir de forma natural, un privilegio que muy pocos hombres sociales y de izquierda tienen en Colombia. Muchas gracias.